Bueno, buenos días. Vamos a continuar con la clase de módulo ISLMVP. Vamos a mirar en un solo cuadrante qué pasa cuando aplicamos política monetaria y cuando aplicamos política fiscal. Es decir, vamos a ver los resultados de la política económica bajo el modelo ISLMVP. Tenemos tasa de interés, recuerden el primer cuadrante del modelo. Tasa de interés y nivel de ingreso. Tenemos una IS que la vamos a mostrar con esta pendiente y tenemos una LM que tiene esta pendiente. Vamos a aplicar primero que todo política monetaria expansionista. Si la política monetaria es expansionista, como lo vimos en la clase anterior, la curva LM se traslada hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Y vamos a ver si logramos mirar los resultados en cuanto a Y y en cuanto a tasa de interés por aplicar política monetaria expansionista. Entonces, si nosotros miráramos dos momentos diferentes, el momento en que la economía está en el punto A, donde hay equilibrio en el mercado monetario porque estamos sobre la LM, y donde hay equilibrio en el mercado de bienes y servicios porque estamos en la IS, y aplicamos política monetaria y suponemos que pasan algunas semanas o algunos meses y de nuevo vuelve la economía en equilibrio, estaríamos pasando del punto A al punto B. Y eso es lo que en economía se llama estática comparativa, es decir, vamos a comparar dos momentos del tiempo después de que aplicamos política monetaria expansionista, pero suponiendo que ya la economía está en equilibrio, porque estaba en el momento inicial en el punto A y está en el momento final en el punto B. Sin embargo, estática comparativa es mirar, suponer que partimos de un punto A cuando el Banco Central tiene su política monetaria sin modificar y tenemos un equilibrio en el mercado de bienes y servicios y aplicamos política monetaria expansionista. Entonces, ¿qué nos muestra el modelo IS? Que la economía pasa de tasa de interés R sub 0, baja la tasa de interés a R sub 1 y el nivel de ingreso o de demanda agregada pasa de Y sub 0 y pasa de Y sub 1. Es decir, que al aplicar política monetaria expansionista, un país ve que baja su tasa de interés y ve que aumenta su nivel de ingreso o de PIB. Este sería el resultado de la aplicación de la política monetaria. Pero vuelvo y repito, aquí estamos mirando dos momentos del tiempo. Es como si tomáramos una fotografía cuando la economía está en el punto A y volviéramos a tomar una fotografía cuando la economía está en el punto B. Por eso se llama estática comparativa. Comparar dos momentos del tiempo en que vamos a suponer que la economía está en equilibrio. Pero resulta que la economía es dinámica y el modelo, este modelo se presta para mirar entonces qué es lo que pasa en la economía desde que salimos del punto A hasta que llegamos al punto B y supuestamente logramos un punto de equilibrio. Ahora, una aclaración, como este es un modelo y los modelos de la economía son abstracciones de la realidad, suponemos que la economía está en equilibrio en dos determinados momentos, cosa que en realidad no es cierta. ¿Por qué no es cierta que la economía está en equilibrio? Porque uno ve permanentemente o uno observa en la realidad que pues los agentes están actuando, están aumentando el consumo, el gobierno está aumentando el gasto público, permanentemente estamos exportando, permanentemente estamos aumentando la inversión, es decir, en todo momento la economía es dinámica, la economía se está moviendo. Pero como esta es una abstracción de la realidad para tratar de entender el complejo mundo económico, pues el modelo habla de dos momentos estáticos, dos momentos de equilibrio. Aquí lo importante es mirar qué es lo que pasa entonces desde que la economía empieza en A y llega a B. Y para eso vamos a borrar, para mirarlo bien y poder mover las tasas de interés y los niveles de ingreso que corresponden, vamos a borrar estas líneas, vamos a borrar estos niveles
y vamos a decir simplemente que la economía empieza con un nivel de ingreso Y sub 0 con una tasa de interés R sub 0. Y el Banco Central hace aumento de oferta monetaria, hace política monetaria expansionista. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a hacerlo en rojo. ¿Cuál es el primer efecto que se da cuando el Banco Central aumenta la cantidad de dinero? Baja la tasa de interés. Y nos situamos, vamos del punto A, eliminamos inclusive este punto al punto B. ¿Por qué es cierto que cuando la política monetaria es expansionista cae la tasa de interés? Vayámonos al mercado, a la gráfica del mercado monetario que veíamos en una clase anterior. ¿Qué mostramos en un mercado monetario? Oferta y demanda, es decir, estamos mostrando lo que ocurre en ese mercado cuando el Banco Central hace política monetaria. Entonces tenemos tasa de interés y tenemos cantidad transada que sería el equivalente. El Q sería equivalente a la demanda por transacciones. Tenemos la demanda que tiene pendiente negativa. Empezamos con una tasa de interés. Tenemos demanda. Vamos a explicar el comportamiento de la demanda de dinero. Si la tasa de interés es alta, la demanda va a ser baja. Si la tasa de interés es baja, la demanda va a ser alta. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés baja, pregunta, si la tasa de interés en la economía baja, ¿por qué se demanda más dinero? Porque la gente pide más préstamos. Porque la gente pide más préstamos, exactamente. Esa es la lógica que está detrás en forma sencilla, porque la gente pide más préstamos. ¿Para qué pide préstamos? Para invertir más o para consumir más. ¿Sí? Entonces, es claro que la relación entre tasa de interés y demanda de dinero tiene pendiente negativa. Y mostramos la curva de oferta como una pendiente completamente perpendicular, completamente vertical. ¿Por qué la curva de oferta es vertical? Porque la curva de oferta en el mercado monetario la presenta fundamentalmente el Banco Central. Entonces, el Banco Central no depende, o sea, la oferta no ha ofertado más o menos dependiendo de la tasa de interés, sino por el contrario, moviendo la oferta, que es su instrumento de control monetario, moviendo la oferta, va a influir en el comportamiento de la tasa de interés. Si nosotros tenemos aquí una tasa de interés en este punto de R sub 0 y la oferta monetaria aumenta porque el Banco Central tomó esa decisión, la tasa de interés cae. ¿Sí? Y ese es precisamente el objetivo del Banco Central, hacer política monetaria expansionista para que la tasa de interés sea más baja. Si por el contrario hay problemas inflacionarios y el Banco Central considera que hay mucho que es el problema inflacionario, son porque hay mucho dinero en la economía, va a ser lo contrario, ¿cierto? Es decir, va a disminuir la oferta monetaria, entonces va a pasar de O, disminuir la oferta monetaria y pasamos a O doble prima. Y por lo tanto ahí vemos que la tasa de interés pasa de R sub 0 a R sub 2, es decir, al haber política monetaria contraccionista, la tasa de interés, al disminuir la oferta monetaria, la tasa de interés tiende a aumentar. Y ese es un objetivo perseguido por el Banco Central, es decir, lo hace con ese fin, disminuir la oferta monetaria para que aumenten las tasas de interés. Entonces, con base en la explicación de ese mercado, de cómo se comporta el mercado monetario, ¿por qué cuando aplica política monetaria expansionista el Banco Central y la curva LM se traslada hacia la derecha, por qué lo primero que vemos es que baja la tasa de interés? Mostrémoslo acá. Ese mismo mercado, mostrémoslo acá.
tenemos tasa de interés, demanda de dinero por transacciones, tenemos oferta, ya sabemos que es completamente perpendicular a la oferta que presenta el Banco Central y tenemos una demanda de tipo de dinero de este tipo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos aumentando la oferta, ¿cierto? Y al aumentar la oferta, ¿cuál es el resultado? Que la tasa de interés cae de R sub 0 a R sub 1, que es lo mismo que estamos diciendo acá. Que si nosotros estamos en este punto de equilibrio A, tasa de R sub 0 y D sub 0, bajamos a tasa de interés R sub 1, manteniéndonos en el mismo nivel de ingresos D sub 0. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar de aquí en adelante lo que se llama el flujo de causalidad para explicar qué va pasando de forma dinámica en la economía, porque recuerden que lo que estamos explicando es qué pasa en la dinámica de la economía, porque sabemos que la economía nunca permanece en equilibrio. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Cuál fue el primer paso que hicimos? Aumentamos oferta monetaria, aumentamos M1. Y como resultado, ¿qué ocurre? Disminuye la tasa de interés. Y nos situamos en el punto B, la tasa de interés de R sub 1 y nivel de R sub 0. Entonces, ¿qué pasa en la economía cuando disminuye la tasa de interés de acuerdo con el modelo IS? Recordémoslo acá. ¿Qué pasa en la economía cuando baja la tasa de interés? Y aquí bajó la tasa de interés. De acuerdo con lo que vimos anteriormente con el nuevo, se aumenta la inversión, ¿sí? Que es un componente de ingreso. Entonces aquí decimos que se incrementa la inversión y por lo tanto se incrementa el ingreso, como decía Carolina, de Y sub 0 a Y sub 1. Y entonces nos situamos en el punto C. Pregunta, ¿este punto es equilibrio macroeconómico? No, ni siquiera es equilibrio en el mercado monetario porque está por fuera de la línea LM o de la curva LM, ni tampoco es equilibrio en el mercado IS porque está por fuera de la curva IS. Entonces no representa ni equilibrio macroeconómico, ni siquiera equilibrio en el mercado monetario, ni siquiera equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Y adicionalmente, por efectos del multiplicador keynesiano, del caso keynesiano, hay un aumento adicional del nivel de ingreso y nos vamos hasta el punto D con la misma tasa de interés y pasamos al nivel de sub 2. ¿Sí? ¿Por qué pasamos de C a D? Porque como ha habido un efecto inicial, recordemos el multiplicador keynesiano, el multiplicador del caso, si hay un aumento de inversión, dada la propensión marginal a consumir que tiene la economía, al aumentar la inversión y de acuerdo con el nivel de propensión marginal a consumir va a haber un aumento adicional del nivel de ingreso. Y eso es lo que estamos mostrando aquí cuando pasamos del punto C al punto D. Entonces, recordemos siempre, está moviéndose la economía está siendo dinámica. Aquí estamos en qué equilibrio? En equilibrio en el mercado de bienes, ¿cierto? ¿Sí es claro? ¿Por qué? Porque estamos sobre la curva IS. Entonces estamos en equilibrio en el mercado de bienes, pero no estamos en equilibrio en el mercado monetario. Entonces, ¿qué más sigue pasando? Que como nivel de actividad económica, borremos vayámonos de nuevo al mercado monetario, como nivel de actividad económica está aumentando, ese aumento se ve reflejado acá en este modelo como un desplazamiento de la curva L1 hacia arriba, porque el nivel de actividad económica es mayor. Y entonces vemos que si la oferta monetaria permanece constante, y aquí no la estamos moviendo más, se va a presentar un aumento de tasa de interés de R sub 0 en esta gráfica a R sub 1. Y ese efecto lo mostramos acá en la gráfica donde estamos mirando la interacción en el mercado de bienes y servicios y en el mercado monetario. Entonces, del punto D, por efectos de mayor nivel de actividad económica, la tasa de interés sube y llega a una tasa de interés, supongamos, de R sub 2.
y nos situamos en el punto E. ¿Sí? ¿Por qué aumenta la tasa de interés? Volviendo a la gráfica, ¿por qué aumenta la tasa de interés ante un aumento del nivel de actividad económica? Porque la oferta monetaria está permaneciendo constante. Entonces, si la gente está demandando más dinero porque hay más actividad económica y el Banco Central no aumenta oferta monetaria, pues la tasa de interés tiende a aumentar y eso es lo que estamos mostrando aquí. Y si la tasa de interés aumenta, ¿qué pasa de acuerdo con el modelo IS? Si la tasa de interés aumenta, disminuye la inversión. Es decir, se retrae, vuelve hacia atrás el nivel de ingresos, digamos, pasamos a Y sub 3 y nos ubicamos en el punto F. ¿Sí? Si disminuye la inversión por efecto del multiplicador keynesiano, ¿qué más puede estar pasando en la economía? ¿Qué más puede pasar? ¿O qué más pasa? Aquí decimos que aumenta el nivel de ingreso por efecto multiplicador. ¿Solo en ese cuadrante? Solo en este caso, mirando solamente el mercado de bienes, ¿qué pasa? Aquí aumenta la inversión o aumenta el ingreso adicionalmente, de acuerdo con el multiplicador keynesiano. Si aquí disminuye la inversión, ¿qué pasa con Y? Disminuye adicionalmente Y, ¿cierto? Entonces nos podemos mostrar que nos vamos del punto F al punto G. Este es el punto G. La economía se retrae. Entonces, habíamos hablado del flujo de causalidad, habíamos mostrado que aumenta N1, disminuye tasa de interés, vamos acá, al disminuir tasa de interés habíamos dicho que aumenta la inversión, al aumentar la inversión aumenta el nivel de Y por efecto multiplicador, al aumentar el nivel de Y, aquí habíamos dicho que si la oferta monetaria permanece constante, la tasa de interés aumenta, y si la tasa de interés aumenta, estamos en el punto E, disminuye la inversión, y por efecto multiplicador disminuye adicionalmente Y. Entonces, estamos construyendo cómo es que se comporta la economía y estamos diciendo que aumenta y que disminuye a través de esto que se llama flujo de causalidad. Y estamos en el punto G. En el punto G estamos en equilibrio en el mercado de bienes, ¿cierto? Pero no estamos en equilibrio en el mercado monetario, porque estamos por fuera de la línea de LM. Entonces, si estamos por fuera de la línea de LM es porque estamos en desequilibrio en el mercado monetario. Entonces, si disminuye Y, volvamos acá, disminuye Y, ¿qué pasa en el mercado monetario? ¿Qué pasa con la tasa de interés? Al disminuir Y, disminuye L1, ¿cierto? L1 se traslada hacia abajo. ¿Y qué ocurre? Que la tasa de interés cae a un R sub 3. ¿Por qué? Porque hay la misma cantidad de dinero, pero menos nivel de actividad económica. Es decir, el dinero se vuelve abundante. Al volverse abundante el dinero, la tasa de interés tiende a caer. Y eso lo mostramos en esta gráfica, viniéndonos hacia abajo a buscar el punto de la curva LN. Ese punto sería el punto H. ¿Qué pasa si el nivel de actividad económica cae? Perdón, sí. ¿Qué pasa si el nivel de tasa de interés cae? Porque cayó de G a H, aumenta la inversión. Entonces aquí aumentaríamos la inversión nuevamente hasta el punto I, y adicionalmente por el efecto multiplicador keynesiano vamos hasta el punto, ¿cuál nos sigue? L. J. Perfecto. Ya se me está olvidando. ¿Sí? Y así sucesivamente sigue la economía cerrándose como con una especie de telaraña hasta que por fin, dice el modelo, dice la teoría del modelo, llegamos al punto de equilibrio, que sería el punto, llamémoslo el punto Z. ¿Sí? Pero permanentemente la economía está creciendo en inversión, está creciendo en ingreso, está aumentando tasa de interés, está disminuyendo en inversión, está disminuyendo el ingreso, está cayendo la tasa de interés, y así sucesivamente. Es decir, la economía permanece en permanente
movimiento, en permanente inestabilidad. ¿Por qué? Porque la economía es dinámica. Ese concepto que tenían los clásicos de equilibrio macroeconómico, eso no es cierto. La economía está permanentemente o incrementando el nivel de actividad económica o disminuyendo el nivel de actividad económica. Y ese efecto de incremento del nivel de actividad económica o disminución de actividad económica trae un efecto también sobre las tasas de interés. Entonces, eso es lo que ocurre cuando se presenta oferta monetaria. Ahora, ¿por qué es cierto en el modelo? Miremos el modelo. Miremos el modelo nuevamente acá el modelo ISLN. Analicemos por qué es cierto que al haber oferta monetaria expansionista, la economía pasa de tener un nivel de tasa de interés alto, baja la tasa de interés y pasa de tener un nivel de ingreso y es sub cero a un nivel de ingreso y es 1, es decir, porque hay aumento del ingreso, porque hay disminución de la tasa de interés. Ya, independientemente de lo que pasa acá, porque a nivel de estática comparativa que veíamos, la economía al haber política monetaria expansionista, ¿por qué pasa del punto A al punto B? ¿Por qué será la tasa de interés en definitiva? De R0 a R1. Para incentivar la inversión. ¿Pero por qué se da? ¿Qué es lo que hace caer la tasa de interés? La oferta constante. La oferta que está aumentando. ¿Sí? La tasa de interés cae porque el Banco Central emite más dinero y al haber más dinero, el dinero se vuelve abundante y el precio del dinero, que es la tasa de interés, cae. ¿Y por qué hay un aumento de Y? En definitiva, en este modelo. Porque ante bajas de tasas de interés hay mayor inversión y ante mayor niveles de inversión hay mayores niveles de ingresos. Es decir, aquí estamos explicando que efectivamente al aplicar política monetaria expansionista, primero que todo cae la tasa de interés y segundo, aumenta el nivel de ingreso. ¿Sí? Entonces, ese sería el resultado definitivo y esta sería la dinámica que se presenta en la economía cuando estamos aplicando política monetaria expansionista. Creo que ahí no habíamos terminado el flujo de causalidad porque íbamos acá que disminuía la inversión y disminuía el nivel de ingreso. ¿Qué más pasa? Baja la tasa de interés, al bajar la tasa de interés aumenta la inversión y aumenta el Y. Y así sucesivamente hasta que llegamos al punto final de equilibrio, que es el punto Z. ¿Sí? Eso es lo que nos muestra el modelo ISLN, que es un modelo que muestra muy bien lo que ocurre en la economía. Ya nadie ha podido desvirtuar la cualidad que tiene el modelo ISLN. Si tenemos tiempo vamos a mirar PP hoy, pero la idea es que con el modelo ISLM vemos realmente qué puede estar pasando en la economía. Lógicamente estamos desconociendo que hay relaciones económicas internacionales, porque si estamos reconociendo que hay relaciones económicas internacionales al modelo ISLM, tenemos que adicionar el modelo BP para mirar a ver qué pasa en una economía abierta con sector público. ¿Sí? Porque por ahora estamos hablando de una economía cerrada con el sector público, porque no estamos teniendo en cuenta que hay relaciones económicas con el exterior. ¿Alguien me está contabilizando tiempo? ¿No? Pero son las 12. Entonces, vamos ahora a mirar política. ¿Qué hicimos ahora en el ejercicio anterior? Digamos política monetaria expansionista. Ahora vamos a aplicar política fiscal expansionista. Entonces, política fiscal expansionista. Resultados de la política fiscal expansionista bajo el modelo ISLN. Entonces, volvemos a nuestro
modelo, tasa de interés, nivel de ingreso, curva LM, curva IS, nivel de equilibrio inicial, R sub 0, tasa de interés R sub 0, nivel de ingresos D sub 0. Este es el punto A. Aplicamos política fiscal expansionista. ¿Cuál de las curvas se mueve? ¿La LM o la IS? La IS, ¿cierto? ¿Y hacia dónde se mueve? Decíamos en la clase anterior que se mueve hacia la derecha. El modelo, la curva IS se mueve hacia la derecha. Y entonces, ¿qué ocurre? Que pasamos de un nivel de ingreso Y sub 0, tasa de interés R sub 0, aumenta el nivel de ingreso a Y sub 1, pero también aumenta la tasa de interés que hay en el mercado monetario, que hay en la economía. Pasamos del punto A al punto B. Entonces, preguntémonos por qué al aplicarse política fiscal expansionista, por qué al aumentar el gasto público, se presenta un incremento del ingreso, pero ese incremento va unido a un incremento, va simultáneamente a un incremento de tasa de interés. Tenemos un mayor nivel de actividad económica por aplicación de política fiscal expansionista, pero la tasa de interés aumenta. ¿Por qué? Los intereses aumentan. ¿Y por qué los intereses aumentan? Porque hay déficit. Aquí estamos diciendo que aplicamos gasto público, ¿cierto? Si aumentamos gasto público y los impuestos, a ver, el déficit o superávit o el resultado fiscal es el resultado de comparar impuestos versus gastos. Decíamos en el modelo anterior, en el modelo demostramos de economía estructural, exacto, que si el gasto es superior a los impuestos, que sería el caso, porque estamos diciendo acá, este caso que estamos diciendo que estamos aumentando el gasto público, pero que los impuestos permanecen constantes, necesariamente se va a producir un déficit fiscal. Pregunta, ¿cómo financiamos el déficit fiscal? Incrementando los impuestos. A través de, no, ya no podemos mover impuestos, Regalías. a través de préstamos. Es decir, cubrimos el déficit fiscal a través de impuestos. ¿Sí? Préstamos. En préstamos. En préstamos, igual. Y como la oferta monetaria, como el dinero permanece igual porque el Banco Central no hace un incremento de oferta monetaria, el mercado se vuelve más demandado en cuanto a recursos porque el gasto público tiene que buscar, el sector público tiene que buscar recursos y eso hace que la tasa de interés suba. Pero ¿por qué aumenta? ¿Por qué a raíz de la política monetaria expansionista aumenta Y, aumenta el nivel de actividad económica? Porque precisamente estamos diciendo, recordemos nuestra ecuación fundamental macroeconómica, oferta agregada igual a demanda agregada. Entonces, ¿qué pasa? Que si el gasto público aumenta, vemos fácilmente El consumo. el PIB aumenta. ¿Sí? Si una de las variables, si la demanda agregada en una de sus variables, que es el gasto público, aumenta, necesariamente el PIB aumenta. Y eso es evidente. Si el gobierno hace carreteras, si el gobierno abre hospitales, si el gobierno contrata profesores, contrata médicos, contrata funcionarios, pues el gasto público implica que está aumentando el gasto público, pero ese incremento del gasto público genera crecimiento de la economía. ¿Sí? Entonces, ese sería lo que llamábamos nosotros en el punto anterior, donde aplicábamos en este mismo modelo ISBM, política monetaria expansionista. Ahora estamos aplicando política fiscal expansionista y decimos que si vemos esto con estática comparativa, utilizando la estática comparativa, la economía pasa del punto A al punto B. Volvemos a explicar qué es estática comparativa. Es tomar una foto cuando la economía está en equilibrio, en el momento cero, y volver a tomar la foto cuando la economía supuestamente vuelve al nuevo equilibrio después de haber aplicado política fiscal expansionista. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta mostrar acá qué pasa con la economía dinámica a raíz de la aplicación de la política fiscal expansionista. Y para eso volvemos a utilizar el flujo de causalidad.
Entonces, ¿en qué consiste la política fiscal expansionista? En el aumento del gasto público, ¿cierto? ¿Cómo mostramos el aumento del gasto público en esta gráfica? Aumentan las tasas de interés. No, por ahora no. Nos movemos por esta misma curva, suponiendo que la tasa de interés por ahora permanece constante. Entonces pasamos del punto A, eliminemos este punto, al punto B. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que nos muestra que pasamos del punto A al punto B? El hecho de que hay mayor gasto público. Y ya sabemos que mayor gasto público implica que hay mayor nivel de ingreso. También eliminemos este Y sub 1. Entonces, digamos que el primer efecto de aplicar política monetaria expansionista, aumentar gasto público, es que aumenta Y. El ingreso. ¿Por qué? Porque es que el gasto público es el componente, es uno de los componentes de demanda agregada. Como lo explicamos en la ecuación anterior, si aumenta la demanda agregada, aumenta también el PIB. Y entonces nos situamos acá en el punto B, es decir, hay un incremento de Y sub 0 y Y sub 1. Es que yo hago siempre ese cálculo gráfico porque hay un momento en que, de acuerdo con las condiciones estructurales de la economía, el modelo se puede volver explosivo, es decir, en lugar de converger hacia un punto de equilibrio, la economía tiende a abrirse, en lugar de cerrarse para buscar un punto de equilibrio, se tiende a abrir y todo depende de las pendientes. Por eso es que yo hago este cálculo previo. Bueno, ¿qué pasa? Volvemos al tema de multiplicador keynesiano, multiplicador de gasto. ¿Qué pasa si aumenta el gasto público? De acuerdo con la teoría del multiplicador keynesiano. Aumenta adicionalmente por un mayor valor el ingreso, ¿sí? O el PIB, que es igual. Entonces diríamos que aquí aumenta el gasto público, pero adicionalmente aumenta el ingreso. Y entonces sobre esta curva, sobre el modelo ISLM, decimos que pasamos del punto B al punto C sobre la curva IS. Pregunta, ¿la economía queda en equilibrio macroeconómico en el punto C? No, ¿por qué? Porque estamos en equilibrio en el mercado monetario, porque estamos sobre la curva IS, pero no estamos en equilibrio en el mercado. Estamos en equilibrio en el mercado de bienes y servicios, pero no estamos en equilibrio en el mercado monetario, porque estamos por fuera de la curva LM. Y para que haya equilibrio y la economía esté ahí, que la economía no tienda a buscar más desequilibrio, tiene que haber equilibrio simultáneo en el mercado de bienes y servicios, tanto en el mercado monetario. Y en este punto C hay equilibrio en el mercado de bienes y servicios, pero no hay equilibrio en el mercado monetario. ¿Qué más pasa? ¿Qué pasa en el mercado monetario al aumentar Y? Y la oferta monetaria no aumenta. Perfecto, aumentan las tasas de interés. Es decir, lo mostramos acá, volvemos a nuestro mercado monetario. Tasa de interés R1, oferta monetaria, demanda de dinero por transacciones. Aumenta el nivel de actividad económica. ¿Qué pasa con la curva L1? Se desplaza hasta L1'. Y entonces la tasa de interés pasa de R sub 0 a R sub 1. Aumenta la tasa de interés. Y eso lo mostramos acá diciendo que pasamos del punto A, del punto C, perdón, al punto D por acá. ¿Sí? ¿Por qué aumentó la tasa de interés? Porque hay un mayor nivel de actividad económica y el Banco Central no quiso o no decidió hacer incremento de oferta monetaria, entonces la tasa de interés tiende a subir. Decimos acá en nuestros flujos de causalidad que al aumentar Y aumenta la tasa de interés. Y la economía se viene hacia atrás hasta el punto D. ¿Por qué disminuye el nivel de actividad económica? Aquí nos falta algo para que lo completemos. Aquí estamos en el punto Y sub 1 y 3, ¿cierto? Al pasar a C pasamos al punto Y sub 2. Y ahora decimos que estamos en el punto Y sub 2, nos retraemos, nos volvemos hacia atrás
y regresamos al punto y sub 3. ¿Sí? ¿Por qué cae el nivel de actividad económica? Porque aumentan las ¿Por tasas qué de interés. disminuye de y sub 2 a y sub 3? ¿Por qué, Sebastián? Por el aumento de las tasas de interés. Por el aumento en las tasas de interés. Al aumentar las tasas de interés, ¿disminuye qué variable? Modelo IS. 3. Inversión. Si aumentan las tasas de interés y pasamos de R sub 0 a R sub 1, ¿qué variable tiende a disminuir? La inversión. La inversión, exacto. Entonces aquí estamos mostrando que del punto D al punto E disminuye la inversión. Y por efecto multiplicador keynesiano, al disminuir la inversión, ¿qué disminuye adicionalmente más que el valor de la inversión? El PIB o el Y, que es lo mismo. Y entonces pasamos del punto E a un punto que sobre la curva IS, que lo vamos a llamar el punto F. ¿Sí? Entonces decimos aquí, decimos en el flujo de causalidad que disminuye Y y que disminuye I, perdón, disminuye la inversión por aumento de la tasa de interés y adicionalmente disminuye Y. Y nos situamos en el punto F con un nivel de ingreso de Y sub 4. ¿Sí? Estamos acá. Carolina, si estamos, y Sebastián, si estamos en el punto F, Disminuye las tasas de interés. bajó el nivel de actividad económica y la oferta monetaria sigue permaneciendo constante, ¿qué pasa con la tasa de interés? Disminuye la tasa de interés. ¿Sí? Entonces volvemos al mercado monetario, decimos que si estamos acá, o inclusive quedémonos con una demanda, de dinero por transacciones que hizo subir la tasa de interés a R1, pero ahora baja de nuevo la demanda por transacciones, baja de L1' a L1 doble'. ¿Por qué baja la demanda? ¿Por qué baja la tasa de interés de R1 a R2? Para incrementar en la inversión. ¿Pero por qué baja? Por la disminución de la inversión. Por la disminución del nivel de actividad económica que se originó por la disminución de la inversión. ¿Sí? Como hay menos nivel de actividad económica y existe la misma plata, porque el Banco Central no está moviendo la oferta monetaria, la tasa de interés tiende a caer. Y entonces mostramos acá que efectivamente la tasa de interés cae hasta el punto, vamos a llamar este punto el punto G. Nos situamos de nuevo sobre la curva de M, pero no estamos sobre la curva Y. ¿Sí? Disminuye Y, disminuye tasa de interés. Y al disminuir tasa de interés nos vamos hacia la derecha al punto H, ¿cierto? Este es el punto H. ¿Por qué aumenta el nivel de Y sub 4 a Y sub 5? Por la facilidad de préstamo. ¿Y por qué? Porque La aumenta la inversión. Y entonces aquí digamos que aumenta la inversión y aumenta el nivel de ingreso y así sucesivamente nos vamos de nuevo cerrando Hasta llegar al punto Z. a través de como una especie de telaraña hasta que por fin la economía, después de muchísimos pasos, llega al punto de equilibrio en un punto que lo vamos a llamar de nuevo Z. ¿Sí? Es decir, si nos volvemos al flujo de causalidad, decimos que baja la tasa de interés, aumenta el nivel de inversión, aumenta el nivel de ingreso, aumenta la tasa de interés, disminuye I, etcétera, hasta que llegamos al punto de equilibrio en el punto Z. ¿Sí? ¿Por qué se llama esto explicación de dinámica económica? Porque es que estamos diciendo cuáles son los cambios en el mercado de bienes y en el mercado monetario a raíz de que se aplica una determinada política económica. En este caso, ¿qué política económica aplicamos? Política fiscal expansionista o expansiva. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a explicar cómo se deriva el modelo BP. De nuevo la gráfica de 4 cuadrantes. Primer
cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante acá y cuarto cuadrante acá. ¿Qué significa el modelo BP? Significa, simultáneamente puede significar equilibrio en balanza de pagos, o lo que es lo mismo, equilibrio en el mercado cambiario. ¿Por qué equilibrio en balanza de pagos? Recordemos los tres grandes cuentas de la balanza de pagos. Cuenta corriente, cuenta financiera y dos, cuenta financiera y tres, variación de reservas internacionales. Igualmente a lo que hicimos en el modelo anterior, vamos a suponer que las reservas internacionales no varían. Es decir, que durante un periodo de tiempo que se presenta la balanza de pagos, la variación de reservas internacionales es cero. Y vamos a suponer que en cuenta financiera vamos a encontrar fuga de capitales, es decir, va a haber amortización de empréstitos internacionales o salida neta de inversión extranjera en Colombia. Entonces aquí vamos a tener un signo negativo, digamos, de -5, y por lo tanto, como ya sabemos que la balanza de pagos nos tiene que dar cero por definición, la cuenta corriente tiene que ser positiva. ¿Sí? Entonces, bajo este supuesto es que vamos a explicar, a graficar qué es lo que pasa en el mercado cambiario o en la balanza de pagos. Igualmente, como ocurrió en el modelo IS y el modelo LM, en el primer cuadrante vamos a mostrar las relaciones de tasa de interés y niveles de ingreso. En el segundo cuadrante vamos a mostrar la relación que existe entre tasa de interés y fuga de capitales, es decir, la cuenta financiera, pero suponiendo que siempre hay salida neta de capitales. Es decir, aquí va a haber salida de capitales. Por lo que es lo mismo, la cuenta financiera va a dar valor negativo. Entonces, si aquí va a dar valor negativo, necesariamente, si hay balanza pagos, ese valor negativo se va a compensar exactamente con un valor positivo en cuenta corriente. ¿Y cómo llamamos en el modelo BP la cuenta corriente? Vamos a llamarlo exportaciones menos importaciones. Y esto lo llamamos exportaciones netas. Por lo tanto, en el cuarto cuadrante vamos a mostrar la relación entre exportaciones netas y nivel de ingreso. Entonces, empezamos con el segundo cuadrante. ¿Cómo es la relación que existe en el mundo real entre tasas de interés internas? Recuerden que esta es interna y esta es de interés real. Y salida de capitales, movimiento de capitales. Para eso, también vamos a suponer que la tasa de interés externa permanece constante. ¿Sí? ¿Qué nos han mostrado los estudios económicos que se convierten en evidencia empírica? Que hay una relación inversa entre tasa de interés y movimiento de capitales, que si la tasa de interés es alta, hay poca salida de capitales del país, que por el contrario, si la tasa de interés baja, la fuga de capitales es alta. ¿Sí? Entonces, relación inversa, unimos estos dos puntos y encontramos esta curva que nos demostraría la sensibilidad de la fuga de capitales o el movimiento de capitales en cuenta financiera, la balanza de pagos, ante cambios en tasa de interés. ¿Por qué es cierta esta relación inversa? Porque si Colombia, partamos del punto R1, si Colombia baja la tasa de interés y la del exterior permanece constante, ¿para dónde van a ir los capitales? Para el exterior, ¿cierto? Es decir, ante aumentos de tasa de interés, si hay fuga de capitales, en Colombia la fuga de capitales disminuye. Por el contrario, si nosotros bajamos la tasa de interés en Colombia y la del exterior permanece constante, vamos a ver que la fuga de capitales se vuelve muy fuerte, porque los capitales ya no van a querer estarse en Colombia porque ofrecen una rentabilidad muy pequeña, sino por el contrario van a querer ir a ganarse una mayor rentabilidad en el exterior. Entonces es una explicación lógica. Es más, el modelo se presenta así porque pues está
fundamentado en lo que se llama evidencia empírica, es decir, es mirar cómo se comportan los países en cuanto al movimiento de capitales por variación de la tasa de interés. Ahora, ¿cómo mostraríamos? Recuerde el modelo IS, que hay igualdad siempre entre cuenta financiera de balanza de pagos y cuenta corriente. ¿Cómo lo mostramos aquí en el tercer cuadrante? ¿Qué tipo de línea mostramos ahí? Para decir que siempre el monto de fuga de capitales es igual al monto de 45. exportaciones netas, líneas de 45 grados. Perfecto. Entonces hacemos esta línea, supongamos que esta línea es de 45 grados. Si la fuga de capitales es, por decir algo, de $100, necesariamente las exportaciones son $100. exportaciones netas es igual a $100. ¿Sí? Si la fuga de capitales es de 500, no hay variación de reservas, necesariamente la cuenta corriente, o lo que llamamos aquí exportaciones netas, es igual a 500. Siempre hay equilibrio en balanza de pagos, suponiendo que variación de reservas internacionales es 0. Perfecto. Ahora aquí viene algo que requiere concentración. ¿Cómo mostramos la relación entre exportaciones e importaciones y niveles de ingreso? Entonces, para eso vamos a suponer lo siguiente. Primero que todo, las exportaciones van a mantenerse fijas y van a valer 500 pesos o 500 dólares, que es lo mismo porque estamos utilizando el supuesto que la tasa de cambio es de $1 peso por $1. ¿Sí? Entonces, exportaciones permanecen fijas, valen 500 pesos. Y las importaciones dependen del nivel de ingreso. Son una porción del nivel de ingreso, que es lo que también sucede. Porque cuando uno estudia el nivel de importaciones del país, dice que las importaciones son función del índice de tasa de cambio real, que no lo vamos a ver, y dependen del nivel de ingreso, y que la relación entre importación y el nivel de ingreso es positivo, es decir, que si el nivel de ingreso aumenta, las importaciones aumentan igualmente. Entonces, si las importaciones dependen del nivel de ingreso y están medidas por esto que podríamos llamar propensión marginal a exportar, o que podemos llamar también coeficiente de importaciones, suponiendo que este coeficiente de importaciones es el 20%, ¿cuánto valdrían las importaciones si el nivel de ingreso vale 500? 100. 100, ¿cierto? Muy bien, Sebastián, perfecto. Entonces, diríamos, si Y vale 500 y el coeficiente de importaciones o propensión marginal a importar, que podría ser igual, es el punto 20, necesariamente las importaciones valen 100, ¿cierto? Primer punto de esta línea. Ahora, si el nivel de ingreso vamos a suponer que si el nivel de ingreso aumenta a 2.000 pesos y se mantiene constante el coeficiente de importaciones o la propensión marginal a importar, en el 20%, ¿cuánto valen las importaciones? 400. 400. Entonces, ¿cuánto valen las exportaciones netas acá en el primer caso, cuando las exportaciones dijimos que valían y mantenían constante en $500, en 500 pesos? Exportaciones netas, exportaciones menos importaciones, 500 menos 100. Exportaciones netas valen 400, ¿cierto? Primer caso. Y segundo caso, exportaciones netas 500 1600. menos 400 es igual a 100. Carolina, Pero en el segundo caso no vale ¿cómo 2000. se muestra la gráfica, la línea que relaciona exportaciones netas con nivel de ingreso? Profe, pero en el segundo caso no valen el 2000. O sea, 2000 menos 400. Es que están tratándome mal. ¿En serio? ¿Me están tratando mal? ¿Yo qué hago? ¿Cómo, Sebastián?
Que en el segundo caso Y1 vale 2000, o sea, sería 2000 menos 400. Exacto, vamos a hacerlo de una vez acá. No, 500. Y sub 0 vale 500. Y aquí Y sub 0 vale 2000. Y sub 1 vale 2000, perdón. Ajá. Si Y sub 0 vale 500 y las importaciones valen 100 y las exportaciones que permanecen constantes valen 500, ¿cuánto valen las exportaciones netas? Sí. 400, ¿cierto? Sí. Si el ingreso vale 2000, las exportaciones permanecen constantes y las importaciones entran a valer 400, las exportaciones netas valen 100. Entonces, ¿cómo va a ser la línea para mostrar esa igualdad o esa relación, perdón, entre exportaciones netas y nivel de ingreso? Sería como de 80 grados tirando hacia las importaciones. ¿Cuál va a ser? Debe ser así más. Sí, más horizontal. ¿Cómo es? Pero hacia abajo, ¿no? O sea, sí. No, o sea, Horizontalmente, entonces no, vertical. vertical así. Ah, Miren cómo es la relación. ¿Por qué? Miren. Se les dañó el 5. Con toda seguridad. Cuando yo digo algo, no. Miren esto. Esta es la línea que relaciona exportaciones netas con niveles de ingreso. ¿Sí? Entonces, si Y vale 500, las exportaciones netas valen 400, que serían X menos M igual a 400. Pero si el nivel de ingreso vale 2000, las exportaciones netas valen 100, es decir, estaríamos acá. Vamos a cuadrar bien esta línea. Estaríamos acá. ¿Sí? Entonces, esta es la pendiente que tiene, esta es la forma en que se relacionan en este modelo las exportaciones netas y el nivel de ingreso. Ahora, ¿de qué depende la pendiente que nos relaciona tasa de interés y fuga de capitales? ¿De qué depende que si una pequeña variación de tasa de interés entre Estados Unidos y Europa hace que los capitales fluyan de un país a otro? ¿La tasa de cambio? No. De algo que se llama, pues no lo hemos visto en detalle acá, que se llama régimen de control de cambios, Si una economía tiene control de cambios, puede variar todo lo que quiera la tasa de interés, que los capitales casi no se mueven de un país a otro. ¿Por qué? Porque están controlados. El flujo de capitales está controlado. Sigan en el juego y verán. ¿En qué? En el juego. Es que no es un juego. Sí, claro. Ahorita lees la conversación si quieres. Lo corto, pero ya advertido. Entonces, este escenario de la línea roja que debemos ahí se llama inmovilidad de capitales, es decir, los capitales, independientemente de que suba o baje la tasa de interés, no se mueven. ¿Por qué? Porque el Banco Central está prohibiendo que se muevan los capitales. En cambio, si tenemos una línea como esta, espero que se vea ahí, como esta, esto representa movilidad perfecta de capitales, es decir, una pequeña variación de tasas de interés hace que los capitales fluyan de un país a otro. ¿Por qué? Porque no hay control de capitales. Es decir, la gente está esperando en Europa, en Alemania, que la tasa de interés suba en Estados Unidos o que baje en Alemania para enviar los capitales para Estados Unidos, y al revés. Los americanos, si no tienen control de cambios, si no tienen un régimen que los obligue a que tienen que mantener los capitales en Estados Unidos, si la tasa de interés cae en Estados Unidos y la de Alemania sube, inmediatamente los capitales se van para Europa, es decir, salen de Estados Unidos y se van para Europa, y eso se llama fuga de capitales. ¿Sí? Entonces, esta curva depende
de la existencia o no de control del régimen cambiario, exactamente, el régimen de control de cambios. Y Ahora, ¿de qué depende esta curva? O esta línea, que es línea. De las exportaciones. ¿De qué dependen las exportaciones netas? De la Si las exportaciones permanecen constantes, ¿de qué van a depender entonces las importaciones y por lo tanto la pendiente? nivel de ingreso. Ahí sí es de la De este clase. M minúscula, es decir, de la sensibilidad o el coeficiente de importaciones o de la propensión marginal a importar. ¿Sí? Una propensión marginal a importar muy... A ver, vamos a hacer dos casos extremos. Esta o esta movilidad o esta relación de exportaciones netas con respecto al ingreso o esta relación entre exportaciones netas con respecto al ingreso. Pregunta, ¿cuál de las dos, la roja o la verde, indica que esa economía está mucho más, tiene un coeficiente de importaciones muy grandes? Es decir, que en relación con el PIB importa muchísimo o que en relación con el PIB importa muy poco. Para el caso colombiano, hoy día más o menos estamos con un coeficiente del punto 20, de punto 2, es decir, más o menos el 20% de nuestro PIB son las importaciones nuestras. Sería la roja. Entonces, ¿cuál implicaría un mayor nivel de coeficiente de importación? ¿En la roja o la verde? La La roja, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se entiende que a pesar de que hay exportaciones, también la pendiente tiende a valorar la cantidad de exportaciones, ¿no? ¿Están de acuerdo? Yo creo que no, porque ¿Qué estamos diciendo acá? Que ante cambios en tasas, en ingresos, en niveles de ingreso, las exportaciones netas no varían mucho. ¿Por qué no varían mucho? Porque el coeficiente de importación es muy pequeño, es decir, es una economía que llamamos economía cerrada. Entonces, esta sería economía cerrada, la roja sería economía cerrada, o coeficiente de importaciones o propensión marginal a importar pequeño, M pequeño, el M que lo hemos definido acá. Y en cambio, en este caso, cualquier variación importante de Y trae una variación muy importante en el nivel de exportaciones netas. ¿Por qué? Porque esa es una economía que está importando mucho en relación con el PIB y cualquier variación del ingreso se refleja inmediatamente en una gran variación en las exportaciones netas. ¿Sí? Es decir, como lo decíamos en el modelo IS y en el modelo LM, estas dos pendientes nos muestran condiciones estructurales de cada economía. Y dependiendo de esta pendiente, y esta pendiente, ahora hacemos un ejercicio muy rápido, va a depender la pendiente que tenga la curva Berlín. ¿Sí? Entonces, ya he explicado esta parte, vamos a derivar como lo hemos hecho con respecto a los otros dos modelos, la curva BP. Ya sabemos, pendiente negativa acá y este tipo de pendiente acá. ¿Sí? Y aquí, línea de 45 grados. Entonces vamos a derivar utilizando la misma metodología o lo que yo llamo carpintería para derivar la curva BP. Bueno. Entonces, tasa de interés real, salida de capitales, por el lado cuenta financiera de capitales, exportaciones netas, que es sinónimo de cuenta corriente, y niveles de ingreso. Supongamos que esta es la relación, aquí hay una igualdad, línea de 45 grados, y esta es la relación que existe entre exportaciones netas y nivel de ingreso. Y hacemos el mismo ejercicio que hicimos para derivar la curva IS y LN. ¿Quién me lo puede recordar? Empezamos con tasa de interés alta, tenemos tasa de interés alta y tasa de interés baja. Si la tasa de interés es alta, empezamos a construir líneas paralelas sobre los diferentes ejes. A este nivel de tasa de interés alta corresponde un flujo, una salida neta
una fuga de capitales pequeña. Si esta es la fuga de capitales, corresponderá a estas exportaciones netas. Si estas son las exportaciones netas y esta es la curva que relaciona ingreso con exportaciones netas, entonces nos va a corresponder un nivel de ingreso y es un cero. ¿Sí? Vamos a subir un poco la tasa de interés para que me pueda cuadrar el gráfico. Vamos a suponer que la tasa de interés es menor, pero es cero. Entonces volvemos a aquí subimos línea paralela, trazamos línea paralela hacia la derecha en el resumen y encontramos el primer punto de la curva de P que lo vamos a llamar el punto A. ¿Sí? Tasa de interés más baja, encontramos entonces una fuga de capitales mayor. A esa fuga de capitales, a esa cuenta financiera de capitales corresponde estas exportaciones netas, y a esas exportaciones netas X menos M sub 0 es este, X menos M sub 1 es este. A estas exportaciones netas corresponde este nivel de ingreso. Y entonces encontramos el punto B de la curva BP. Cambiemos acá este Y sub 1 para que nos quede en orden y este Y sub 0. ¿Cómo es la curva BP? Tiene pendiente positiva y esta es la curva BP. ¿Qué indica la curva BP? Diferentes combinaciones de tasas de interés y niveles de ingreso cuando la balanza de pagos o el mercado cambiario está en equilibrio. Y nos muestra que a mayor tasa de interés o que a mayor nivel de ingreso debe existir en la economía una mayor tasa de interés. ¿Por qué?